Para celebrar su victoria en una guerra que ha enfrentado a los españoles durante 3 interminables años, el general Francisco Franco, llamado también el Caudillo, preside en Madrid, el 19 de mayo de 1939, un gran desfile militar que dura 5 horas. En él participa una representación de los 2 ejércitos extranjeros que le han ayudado a ganar la guerra. Un batallón de los camisas negras italianos y otro de la Legión Cóndor alemana desfilan ante el vencedor. En ese momento, Franco es el gobernante que concentra el mayor grado de poder de toda nuestra historia. En sus manos está la jefatura del Estado, la presidencia del gobierno, el mando de las Fuerzas Armadas y la jefatura nacional del único partido permitido, la Falange Española tradicionalista. Su poder omnímodo queda bien expresado en una consigna de la época: Franco manda, España obedece. El nuevo Estado, que se declara confesionalmente católico y defensor de la fe, devuelve a la Iglesia Católica el poder y la influencia perdidos durante la República. La otra España, la que ha perdido la guerra, participa en otro tipo de desfiles, los de la derrota. Cerca de 500.000 de españoles huye del país en dirección a Francia. En la misma frontera, las mujeres y los niños son separados para ser enviados a refugios del interior. La mayoría de los hombres son recluidos en campos de refugiados, casi campos de concentración, en playas francesas del Mediterráneo. Los más afortunados marcharán a América. La gran mayoría de los vencidos que optaron por quedarse en España han sido detenidos y son obligados a recorrer el país con destino a campos de prisioneros donde quedan encerrados. En un primer momento, las plazas de toros y los campos de fútbol se convierten en depósito de los más de 300.000 prisioneros. Medio centenar de campos de concentración provisionales se abren en toda España para encerrar a los miembros cautivos del ejército republicano. El siguiente paso es la depuración de responsabilidades políticas. Alrededor de 40.000 presos son condenados a muerte y fusilados en los años que siguen al final de la guerra. Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado como autor de un delito de adhesión a la rebelión a la pena de muerte. Otros muchos, como el poeta Miguel Hernández o el dirigente socialista Julián Besteiro, mueren en la cárcel, víctimas de la desnutrición, el frío y la miseria. La feroz represión sobre los derrotados es una de las bases en las que se asienta el nacimiento del nuevo régimen. De hecho, el estado de guerra se mantiene en vigor 9 años más, hasta 1948. La paz solo llega para los vencedores. Sobre los vencidos cae el castigo, la humillación y el miedo. Franco implanta en España un estado de tipo totalitario. La dictadura militar suprime todas las libertades democráticas. Los partidos y los sindicatos quedan prohibidos. Los estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña son derogados y sus lenguas perseguidas. Los medios de comunicación son sometidos a la férrea censura del Estado. Los funcionarios públicos son depurados. El saludo fascista con el brazo en alto es declarado saludo nacional. La dictadura de Franco se va a apoyar en 3 pilares esenciales: el ejército, el partido único, dominado por los falangistas, y la Iglesia. En el interior de España se mantiene viva otra clase de resistencia, la de los maquis. Son unos 7.000 hombres que al terminar la guerra se habían refugiado en los montes de todo el país. Desde allí sostienen durante toda la década de los 40 una silenciosa lucha de guerrillas contra el régimen. Muchos de ellos caerán abatidos por la Guardia Civil.
Tras la victoria de los aliados, el régimen de Franco pasa a ser el único fascismo que, habiendo apoyado a Hitler, sobrevive en Europa. La soledad internacional del franquismo se hace patente en 1946. Ese año, las Naciones Unidas niegan a España la entrada en su organización y recomiendan, además, a los países miembros que rompan relaciones con el régimen franquista. Inmediatamente, los embajadores abandonan uno tras otro Madrid. Francia cierra su frontera con España. El régimen de Franco queda totalmente aislado del exterior. El gobierno español reacciona organizando una manifestación patriótica ante el Palacio Real para demostrar ante el mundo el respaldo popular al régimen. La nueva situación internacional obliga a Franco a modificar su política. Los falangistas pierden protagonismo en el gobierno y los católicos lo ganan. El régimen pretende distanciarse del fascismo derrotado a base de acentuar su carácter católico. Las procesiones, las concentraciones religiosas y los ejercicios espirituales se celebran masivamente en todo el país. Para el régimen es una necesidad de política interna, pero es también una reafirmación frente al rechazo exterior. Son los años del nacionalcatolicismo. En su estrategia para ganar una cierta legitimidad, el gobierno organiza en 1947 un referéndum. Se trata de aprobar una ley de gran importancia para el futuro del régimen, la Ley de Sucesión. España se constituye en reino, aunque sin rey. Franco es definido como jefe vitalicio del Estado y se le reconoce el derecho a elegir a su sucesor. La ley es aprobada por el 93% de los votantes. Es el primer pucherazo de la historia del régimen. Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Esta es la leyenda que alrededor de la efigie de Franco lleva la nueva moneda de una peseta que se pone en circulación en 1948. Franco, que empieza a ganar la batalla de su supervivencia en el poder gracias a la Guerra Fría y la consiguiente suavización del aislamiento internacional de España, se decide, tras 12 años en el poder, a poner su cara en las monedas españolas. Pasados los peores momentos del aislamiento internacional a la dictadura, Franco confía en vencer el recelo de las potencias democráticas hacia su régimen. En el Palacio del Pardo, Franco rige y gobierna el destino de los españoles y vela su paz fecunda, como fue Adalid en la hora de la dura batalla. Las buenas noticias para él comienzan a llegar en 1950. Los embajadores que en 1946 habían abandonado el país regresan después de que la ONU suspenda las sanciones contra España. En agosto de 1953 se firma en Roma el Concordato de España con la Santa Sede. El concordato supone el definitivo espaldarazo al régimen por parte del Vaticano. Tan solo un mes después, España firma con los Estados Unidos un tratado de amistad y cooperación. A cambio de recibir ayuda económica, España permite instalar en su suelo 4 bases militares norteamericanas. Este acuerdo es para Franco su mayor éxito diplomático. Sin haber renunciado a su régimen dictatorial, ha logrado el respaldo de Estados Unidos. Unos años más tarde, el presidente Eisenhower visitará oficialmente España y sellará así el acuerdo de amistad entre los dos países. El reconocimiento internacional al régimen culmina en 1955 con el ingreso de España en la ONU. La década de los 50 supone para Franco su legitimación definitiva e irreversible en el exterior. Esto le coloca en una posición de clara seguridad frente a la oposición que vive en el exilio.